Hola mi querido y mi querida Virgo, bienvenido y bienvenida a esta lectura general para ti de tus energías y luego una lectura para el amor. Yo soy Sami y te quiero invitar a escuchar esta lectura hasta el final. De esa manera nos apoyas y escuchas un mensaje muy importante para ti. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Virgo. Vamos a ver primero un mensaje de los ángeles para ti. Recuerda que te quiero muchísimo, Virgo. Yo también soy Virgo del 12 de septiembre. Dime tú en los comentarios de qué día eres tú, mi querida y mi querida Virgo. Tu inspiración lleva al más allá. Hay un mensaje especial para nosotros los Virgo de parte de una persona que ya no está aquí con nosotros. Te están diciendo: descansa, no te estreses tanto por los avatares de la vida, porque yo te estoy protegiendo. Aquello que tú estás pidiendo ya se está haciendo realidad en el plano espiritual. Solamente tienes que hacerlo venir al plano material con tus acciones y con las cosas que tú veas que tengas que dejar en el camino. Bueno, es un mensaje muy especial para ti, tal vez de tu padre, de tu madre, de alguien que ya no esté aquí con nosotros, alguien que te quiere muchísimo. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestra lectura general energética para ver cómo están las energías para aquí en adelante y qué te aconsejan también tus guías espirituales. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, aquí salió la primera cartita. Nada es coincidencia y nos dice en este preciso momento que viene una mejora en la economía para nosotros los Virgo. Si estás esperando un préstamo, un crédito, definitivamente sí se va a dar para ti. Vienen momentos de descanso, vienen momentos de esparcimiento para ti. Te lo mereces porque has trabajado bastante últimamente, ya sea en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo o en tu estudio. Has estado trabajando bastante y mereces un descanso. Viene un aumento de la familia, ya sea porque llega un nuevo integrante, algún bebé, o porque alguna pareja de alguna persona de tu familia se convierte en alguien familiar, alguien como para largo plazo. ¿Listo? Mira, si tú estás esperando una solución, una respuesta de algo, esa respuesta es positiva y es una respuesta que es duradera en el tiempo. Es para resolver algo que tú estás esperando, pero que es algo casi que permanente, me dicen las cartas. Tú te has desilusionado de ciertas personas en estos días, mi querido Virgo. La verdad es que a ratos como que las cosas con ciertas relaciones, con ciertas personas de tu alrededor, aparte de tus relaciones amorosas, como que no se dieron de la manera como tú querías. Te desilusionaste de ciertas personas. La verdad es que no era lo que tú esperabas. Tal vez tú estabas pensando que cierta persona era así, de esta manera, pero la verdad que fueron como más ideas tuyas de lo que te hiciste, o el anhelo de encontrar tal vez una amistad o tal vez una relación familiar con alguien que tú esperabas que fuera de una manera diferente, pero que realmente fue alguien que te desilusionó bastante. Entonces es mejor conocer a las personas antes de hacerse ideas o de llegar a conclusiones ya sea positivas o negativas con respecto a las personas. Vamos a ver qué más nos dicen en este momento. Bueno, llega la claridad para ti y una paz interior, una paz que tal vez la habías estado pidiendo, la habías estado anhelando, pero que te diste cuenta que eres tú mismo, tú misma quien debe llegar a esa paz. Nadie te la puede dar, solamente eres tú quien toma la decisión de alejarte de cosas tóxicas o de personas tóxicas o de situaciones tóxicas que no te estaban haciendo para nada, absolutamente para nada bien. Vas a tener una conversación bastante seria con alguien en la cual se van a aclarar muchos asuntos. También si estás pasando por algún problema de salud en este instante, esa situación se aclara para ti, esa situación llega a un buen término,
tal vez te estás haciendo algunos exámenes o estás tratando de ir al médico, todo eso se resuelve definitivamente más que todo a tu favor, mi querido y mi querida Virgo. Listo, mira, este es un momento de fortaleza, este es un momento de tomar las cosas no con agresividad, no, sino de mucha fortaleza para poder dominar, pero no son cosas negativas, son cosas positivas, porque mira, a veces sí, cuando vienen los problemas y las dificultades hay que tener mucha fortaleza y mucha claridad mental, pero también cuando vienen las cosas positivas hay que tenerla para poder medirse, para poder prever cosas hacia el futuro. Listo, por ejemplo, si es alguna entrada de dinero, algo así, bueno, debes pensar que tal vez tus ingresos no son constantes todo el tiempo, el mismo ingreso en el tiempo, entonces pensar un poco en futuro o tal vez en invertir. Eres una persona de unas ideas muy claras y que no se viene por las ramas absolutamente para nada. ¿Listo? También me dicen las cartas que, bueno, me insiste mucho acerca de la claridad acerca de muchas cosas que llegan a tu vida y eso es lo mejor que te puede pasar. Tal vez has estado esperando estas palabras o estas situaciones positivas para ti en tu vida y no habían llegado. Bueno, es momento de que vaya a llegar eso y espéralo con calma porque van a ser cosas que te van a sorprender, pero a la larga van a ser cosas totalmente positivas. Este es momento de no aflojar tu vida espiritual, no, te dice el misterio de tu fe te salvará. Eres una persona de alguna manera, no importa qué religión o qué tipo de tendencia espiritual tú manejas, pero eres una persona bastante familiar, eres una persona que está muy dada a estar con su familia y a tener muy en cuenta lo que digan sus familiares. Hay un amor del pasado, un amor de la juventud que muy probablemente vuelva a tu vida. No necesariamente en cuestión amorosa, pero sí es una persona de tu pasado, alguien que tú quisiste mucho y con quien tuviste una historia muy importante en tu vida que muy seguramente te vas a volver a encontrar. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. En esta ocasión, el arcángel Rafael. Este mensaje es de parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guío en estos cambios. Wow. Lo que te estaba diciendo, es momento de aclarar no solamente problemas o dificultades con otras personas, sino todo lo relacionado con tu vida en general. Tu salud física, emocional, espiritual, tu economía, tus relaciones con todo el mundo, llega una claridad para ti impresionante en estos días, así que no desaproveches esta oportunidad que se te está dando para saber muchas cosas y tener en claro otras muchas más. Bueno, esa ha sido la lectura general para ti en ese día de hoy, mi querido y mi querida Virgo. Ahora vamos a hablar acerca del amor para ti que estás enamoradito, enamoradita. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona especial y vamos a ver qué siente por ti realmente esa persona, qué espera de ti y qué piensa de ti esa persona tan especial para ti. Bueno, lo que siente por ti esa persona es algo que es un amor del pasado, es un amor que no es de ahorita, es un amor que había estado guardando esa persona para ti, pero que de cierta manera se siente desilusionado, desilusionada de las cosas que han pasado entre ustedes dos. Es una persona que espera realmente que las cosas se solucionen y que no le lleguen como tantas malas noticias, listo, de parte tuyo, porque le dicen demasiadas cosas. Y si tú te has dado cuenta de esta situación y es algo que no es cierto, que no es verdad, que simplemente hay personas que te tienen mala voluntad, es momento de aclarar toda esa situación, todo eso que tú tal vez entre los dos se esté cocinando de una forma negativa, pero que sea por chismes de otras personas. Hasta el momento yo aquí no veo falta de amor, lo que veo es falta de comunicación y de aclarar muchas cosas. Piensa precisamente de ti, esa persona que tú debes hablar
hablar con la verdad, con claridad, ya sea algo positivo, negativo, lo piensa así de esa manera. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, me dicen las cartas que al final ustedes dos se van a cansar de toda esta situación y van a tomar las riendas de la relación para avanzar en positivo, ¿listo? Se van a cansar de los chismes, van a ponerle un estate quieto a esas personas que no tienen ningún tipo de buena voluntad entre ustedes y las van a alejar definitivamente de sus vidas. Bueno, también me dicen las cartas que mucho cuidado con las discusiones entre ustedes dos. Bueno, hay cosas que son de convivencia, que sí se deben ajustar, que sí se deben mejorar, sí, pero mira, con amor, con paciencia, con mucha sabiduría se hacen este tipo de cosas, no echándose la culpa 100% el uno, el otro y no dando el brazo a torcer en absolutamente nada. Lo único que no hay que dar el brazo a torcer es en tu dignidad, en el respeto, en lo que sean tus sueños y tus anhelos personales. En eso no hay que dar el brazo a torcer, simplemente a veces hay que cambiar ciertas cosas, pero todo para positivo, todo que sea para mejor para ustedes. Definitivamente, mira, en esta relación va a haber éxito, una época de tranquilidad, una época bonita, sí, pero van a tener que ajustar muchísimo las cosas entre ustedes dos. Mira, aquí es muy clara esta carta, me dice que la persona que está trabajando para que esta relación no funcione, precisamente es una mujer de signo Aries, Leo, Sagitario, un signo de fuego, alguien que puede estar interesado o interesada en uno de ustedes dos. Si tú dices no es una mujer, es alguien que tiene una energía femenina, bastante femenina. Este no es el momento de culparse, ninguno de los dos, es el momento de rectificar aquello que tenga que rectificar. Lo que pasó, sí hay que corregir muchas cosas, hay que perdonarse, hay que aceptarse, y también hay que de cierta manera ser un poco flexibles, ya te repito nuevamente que en lo que no hay que ser flexibles es en cuanto a tus derechos y a tu dignidad. Bueno, el sentimiento que hay entre ustedes dos es algo realmente sincero, pueden construir algo muy bonito. Lo que está sucediendo en este momento entre los dos es como un bache que después de algún tiempo de cierta manera lo van a agradecer porque es algo que los va a llevar a unirse muchísimo más a ustedes dos. Bueno, el arcángel Sandalfón te dice, disfruta más de la vida, sonríe, escucha música que alegre tu alma, dibuja dejándote guiar por la inspiración y dale una sonrisa a la vida. Aprovecha este tiempo en ver dentro de ti y apreciar la magia de la existencia antes de volver a tus actividades cotidianas. Bueno, a esta relación le hace falta también alegría, momentos felices, disfrútense el uno y el otro, ríanse de las cosas, ríanse de la vida, todo no tiene por qué ser 100% serio ni tragedia, hay que disfrutar también lo que tienen ustedes en este preciso momento. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir, mi pareja y yo triunfamos y avanzamos. Escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.